Muy bien. ¿Cómo les va a todos? Los saludo con un gusto en mi corazón, de verdad, de presentar este tema. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder servirle. En esta hora vamos a tocar la segunda parte de la preexistencia de Cristo. Estamos estudiando sobre la naturaleza de Cristo. Ya pasamos la primera. Todos los argumentos y citas bíblicas que nos hablan al respecto de este tema. Y hoy vamos a profundizar en algunos escritos del espíritu de profecía y también en algunos textos bíblicos donde ya nos hace alusión a que Cristo como tal es Dios, el Hijo de Dios también es Dios, tiene las mismas atribuciones de Dios y lo vamos a comprobar, como ya lo comprobamos la semana pasada, seguiremos corroborando todo esto. Va a ser una serie de 7, como es de costumbre, así que bueno, sin más que decir, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y que sea Él el que nos enseñe en esta hora. Inclinemos el rostro para orar, hermanos. Padre bendito, que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso y glorioso nombre, Señor. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú nos permites servirte, Señor, nos permites reunirnos también como hermanos para poder estudiar acerca de tu palabra, estudiar acerca de estos temas tan importantes para nuestra salvación y para la salvación de aquellos que aún no aceptan o no entienden estos conceptos, Señor, para que tú nos utilices a nosotros como canales de bendición a sus vidas y podamos transmitirles estas verdades tan profundas. Señor, te quiero pedir, por favor, que conforme a tu infinita gracia, tú me des el Espíritu Santo, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, y que no sean mis propias palabras, Señor, ni mis propios argumentos, sino esconderme detrás de ti, Señor, para que todo lo que se diga aquí esté fundamentado bajo buen escrito está, Señor. Padre, te rogamos de manera especial por aquellas personas que aún tienen dificultades para conectarse en esta reunión, para que tú también puedas ayudarlos, para que ellos no se pierdan este tema tan importante. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, te las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar el himno 318. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré
Muy bien. Bueno, hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos entender antes de llegar a ese lugar en donde no habrá más tribulación. Porque cualquiera que escuchara ese himno y luego de haber escuchado lo que yo dije sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, pensarán cuál es la relación entre la naturaleza de Cristo y el momento en el cual vayamos a estar allá en la tierra nueva. Y tiene mucha importancia y lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio y también de los que siguen, donde, si Dios quiere, podremos presentar más adelante cómo fue que comenzó todo este conflicto y cuánto parecido hay entre los argumentos que tenía Satanás en contra de los argumentos que también, en paralelismo de estos argumentos que presentan los que no creen que Cristo es Dios, los que no creen que el Espíritu Santo también es Dios. Y he titulado este tema Jesús, el gran yo soy. El otro día caminaba por la playa y recordaba este salmo. Yo creo que más de alguno se lo sabe de memoria. No sé si alguno lo habría escuchado alguna vez. Yo me lo aprendí de memoria cuando era un niño. Y siempre en los momentos de tristeza, de tribulación, es como el primero que se me viene a la mente. Jehová es mi pastor. Y cuando nosotros estudiamos en profundidad, ok, no se ve muy bien, no se ve la pantalla, entonces vamos a compartir. Me está pasando lo mismo que le pasó a Joaquín. Ahora sí. Ahora sí se puede ver. Perfecto, muy bien. Como les comentaba, este salmo fue uno de los primeros pasajes de la Biblia que yo me aprendí de memoria desde niño y nunca se me olvidó. Es muy interesante que nunca se me olvidó este salmo. ¿Y qué tiene que ver esto con Cristo? Vamos a ver la primera oración de este salmo. Jehová es mi pastor. Quédense con eso. Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cualquiera que se quede con estos primeros 3 versículos pensaría que estando con Cristo, wow, todo va a ser un delicado pasto, aguas de reposo, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, nos vamos dando cuenta de que también van a haber tribulaciones aquí en la tierra, obviamente, porque como decía el himno, allá en la tierra nueva no habrá tribulación. Pero aquí sí tendremos que luchar, tendremos que pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí yo no tengo muy claro cuál de los dos es cuál es la vara y cuál es el cayado, pero sí sé que hay uno que servía para poder traer a las ovejas, rescatarlas, que tiene como una especie de gancho, y ese sirve para volver a guiar a la oveja al camino, o para poder rescatarla de algún peligro, y el otro sirve para poder pegarle a la oveja en cierta forma para corregir el andar, para que ella pueda volver a la senda por la cual tiene que ir. Por lo tanto, una me trae y la otra también me corrige, como un azote, por así decirlo también, ¿no? Entonces esto también es, en cierta forma, un salmo mesiánico, porque sabemos que Cristo tuvo que vivir todo esto, ¿verdad? Luego dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y también Cristo tuvo que estar en presencia de los que lo angustiaban, y justamente tuvo que padecer frente a ellos y se burlaban de él.
Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sabemos que el aceite, tanto en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, en su mayoría, cumple un símbolo con el Espíritu Santo. Sabemos que Cristo también fue ungido con el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Desciende el Espíritu Santo sobre él y ahí se juntan los tres, se junta la Trinidad, se junta Cristo que está saliendo del agua, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y el Padre desde el cielo que pronuncia la frase, este es mi Hijo amado en quien me complace. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto se cumplió en Cristo, pero también se va a cumplir en todos aquellos que quieran seguir su camino, porque Él nos vino a dar ejemplo de cuál es el camino que hemos de transitar. Volviendo a lo que decía al principio, Jehová es mi pastor. Si nosotros vamos a Juan 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18, nos habla del buen pastor. Palabras de Jesús, donde Él dice, yo soy el buen pastor. Ya vimos la semana pasada, cuando a Moisés se le pronuncia esta frase desde la zarza ardiente. Se le dice, yo soy. Vamos a leer una cita que nos va a confirmar quién es ese yo soy que habló desde la zarza a Moisés. Nos dice, yo soy el buen pastor. Y antes el Salmo decía, Jehová es mi pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo. Por lo tanto, Él es Jehová, porque Jehová es mi pastor. La Escritura no se contradice, no podemos pensar que Cristo hablaba en contra de lo que hablaba las Escrituras. De hecho, Él mismo se hizo llamar el buen pastor, porque Él es Jehová. Y también con la frase yo soy. Después sigue diciendo más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Nuevamente, yo soy. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y es muy interesante esta parte que él dice que conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen, poniéndose en paralelo con el Padre también, como el Padre lo conoce a él y él lo conoce, el Padre. Y también dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Está hablando en futuro. Y habrá un rebaño y un pastor. Y está mezclando presente con futuro, con lo que iba a suceder, con lo que está sucediendo también. Podremos poner un paralelismo a esto, este rebaño y este pastor con el tercer Elías y el pueblo que él está preparando y los 144,000. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y esto es muy interesante. El Hijo, que es llamado Hijo porque nació del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es el Hijo de Dios, por eso se llama Hijo de Dios, pone su propia vida y la vuelve a tomar. No se la quitan, sino que Él mismo la entrega y tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. ¿Alguno de nosotros puede decir eso? No, ¿verdad? Somos humanos, somos mortales. Nosotros morimos y allí quedamos. ¿Quién es el que nos resucitará? Cristo. Y ese es el mandamiento que recibió de su Padre.
Sigue el versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De aquí vamos a ver otro paralelismo en el cual Jesús está haciendo entre él y el Padre. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Está diciendo que nadie las va a quitar de su propia mano, de la mano de Cristo. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre, ni tampoco de la mano de Cristo. Es algo que va íntimamente relacionado. Cristo y el Padre son uno. Esto es lo que está diciendo. Yo y el Padre uno somos. Y aquí es donde lo quisieron apedrear, ¿verdad? Una de las tantas veces en las cuales lo quisieron apedrear y él se tuvo que ir de ese lugar. Y justamente el capítulo 11 habla sobre la resurrección de Lázaro, que es lo que vamos a ver ahora en un segundo más. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Recuerdan este versículo que dice que Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy? Antes de pasar a ese tema, vamos a, como les había anticipado, leer una parte del capítulo Lázaro ven fuera del deseo de todas las gentes, que dice así. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Siempre él decía, yo soy. Muy interesante porque él no usaba palabras al azar por decirlo. Él quería dar un mensaje detrás de las palabras que decía y sobre todo de las que quedaron registradas. Mire, y muy interesante lo que nos dice la sierva del Señor aquí en este pasaje. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:2. Por lo tanto, el Hijo es una sustancia que emanó el Padre y que deriva del Padre. Eso es lo que nos dicen muchas falsas doctrinas. Pero ¿qué es lo que nos dice la sana doctrina? Que Cristo tiene vida original, no deriva de otra vida, no deriva del Padre. En sí mismo tiene vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Y quiero que se queden con esto también porque vamos a analizar parte de los versículos de Juan 11 y ese paralelismo que hay con su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Aquí nos está dando una pista de que la resurrección de Lázaro es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. Cristo va a ser el que nos resucite a todos y el que nos traslade con él. Nos encontraremos con él en el aire, con Cristo, con Dios. Él iba a morir pronto en la cruz. Estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No comprendía en todo su significado las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad
y su confianza de que él podía hacer cuanto le agradase. Y esto es una reprensión para todos nosotros y para todos aquellos que quieren comprenderlo todo antes de creer. No, es que hasta que no me expliques cómo es que el Espíritu Santo es Dios y Cristo también, yo no voy a creer. Marta no había comprendido el significado de las palabras que Cristo dijo sobre sí mismo, sobre su autenticidad, sobre su originalidad en la vida, sobre el autor de la vida, sobre él mismo como Dios. Pero aún así confesó su fe. Y esto es admirable. Nosotros también debemos aplicar esa fe. ¿Qué es lo que nos decía en el espíritu de profecía? Que era un símbolo de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a repasar Juan 11 rápidamente. Enviaron pues las hermanas, el versículo 3 de Juan 11, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad, vamos sacando símbolos, ya que todo esto representa la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la enfermedad de la cual Cristo va a venir a rescatarnos? La enfermedad del pecado, que entró cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, porque a través de el pecado del hombre, a través de todo de la caída del hombre, el Hijo de Dios entregó su propia vida por rescate de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Hijo de Dios va a ser glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando él escuchó que su amigo estaba enfermo, cuando le llegaron con el mensaje, él se quedó 2 días más en ese lugar. Vamos a ir sumando más rápido. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, después de esos 2 días. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es muy interesante de que le llega el mensaje a Jesús de que Lázaro está enfermo y él espera 2 días hasta que Lázaro muere. Y cuando Lázaro muere, él se levanta y dice, Lázaro ha muerto. Vamos a Judea. Y cuando llegó Jesús, ya Lázaro llevaba 4 días allí en el sepulcro. Esto tiene muchos simbolismos y paralelismos en todo. No están quizás en orden, así como el 4 y el 2, está primero el 2 y después el 4, pero esto se lo voy a dejar para que cada uno, mediante la dirección del Espíritu Santo, pueda estudiarlo. Las conclusiones a las cuales
yo saqué y a los que lo quiero llevar son las siguientes. Luego de 2 días, cuando Lázaro murió, Jesús va a despertar. Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, muerto. 2 más 4 son 6 días, ¿verdad? O sea que transcurrieron 6 días desde que enviaron a pedir ayuda a Cristo. Cuando, Lázaro significa Dios es mi ayudador. Dios es mi protector. Eso significa Lázaro. Por lo tanto, luego de 6.000 años, porque un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día, luego de 6.000 años, que los protegidos de Dios enfermaron y clamaron por ayuda, cuando fue este primer sacrificio en el jardín del Edén, luego de 6.000 años de que sucede esto, Jesús resucitará a los protegidos de Dios, a los ayudados por Dios. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Eso como un paréntesis, quise ponerlo porque me pareció muy interesante el símbolo que recalca Elena de White y vale la pena estudiarlo aún más en profundidad. Se puede sacar mucho más sobre este texto, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Y dice así: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y este es uno de los textos que utilizan las corrientes antitrinitarias para decir de que solamente estaban el Padre y el Hijo desde siempre y que el Espíritu Santo no pintaba para nada nunca, ¿sí? Sino que es una fuerza, en fin. Pero ya hemos visto en los 7 temas que presentamos sobre el Espíritu Santo de que sí, es parte de la divinidad, de la Trinidad, y que aquí lo que está presentando Elena de White es lo siguiente. ¿Qué ustedes ven aquí en esta imagen que se ve a un lado? ¿Alguien que se atreva a responder? Sí, ¿se ve o no? A ver, ahí me escribieron. La luna, claro. Muy bien. ¿Y esta imagen? ¿Qué es? También es la luna, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si la luna no es así, no es redonda, tiene forma de banana. Yo la estoy viendo allá y tiene forma como una media sonrisa. Esa es la forma de la luna. No es redonda. Muy bien. Luna creciente y luna llena. Muy bien. Esto es lo que nosotros vemos en los escritos del Espíritu de Profecía. En Patriarcas y Profetas, cuando se escribió este libro, fue al principio casi al principio del ministerio de Elena de White, más o menos, y la luz se le fue revelando poco a poco, porque al principio los pioneros no creían que Cristo fuera Dios, sino que creían que había nacido de Dios en una fuerza. Entonces, fue muy importante ir recalcando estas bases, de que Cristo, el Verbo, era Dios. Y luego, más adelante, se presentó la luna llena, el cuadro completo. Yo no me puedo quedar solamente con la parte que a mí me gusta y todo lo otro, el cuadro completo, no verlo. Debemos ser consecuentes y a la vez también llevar a la gente a la verdad. Siguiendo con la lectura, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto se encuentra en Juan 1, versículos 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Esto lo encontramos en Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Está mirando hacia atrás, hacia el pasado, y dice eternalmente. No está mirando hacia el futuro. Eternalmente tendré el principado, sino eternalmente tuve el principado, mirando hacia el pasado. Y esto está en Proverbios 8. Está hablando de la sabiduría, pero aquí le está atribuyendo estas palabras al Hijo de Dios, como la sabiduría, que ya existía desde tiempos eternales. ¿Eso lo podemos entender con nuestras mentes humanas y finitas? No. ¿Pero lo podemos aceptar por fe? Como Marta, sí, podemos. Sigue la cita y dice: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, haciendo una diferencia entre los ángeles y entre el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la inferioridad debajo de todos ellos. No. Tiene la supremacía sobre todos ellos. Es superior a todos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario. Una vara de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y aquí, si ustedes se ponen a buscar estos versículos, en su gran mayoría hablan de Jehová, de Dios. Por lo tanto, le está dando la connotación de Jehová a Cristo. ¿Por qué lo llama hijo? Porque ¿cuándo se escribió esto? Alrededor del año 1800. Cristo ya había venido y se había revelado al mundo, se había manifestado como hijo de Dios. Por lo tanto, ese es el nombre que tendrá por siempre, por la eternidad, porque mantendrá su mismo cuerpo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El nombre hijo no es un nombre que se le dio antes de su primera venida, en el año 4000 de la historia de la humanidad, sino que se le dio justo en ese momento en el cual está en el vientre de María. Porque la promesa a David, como lo leímos, que aparece en Segunda de Crónicas, si no me equivoco, la promesa que se le hizo al rey David fue de que yo seré a él por padre y él me será a mí hijo, hablando del Mesías, el hijo de David. Muy bien, y aquí vamos a pasar a la lectura del deseado de todas las gentes, el capítulo 1. Vamos a leer varios párrafos. Y esto tiene mucha relación con el himno que cantamos al principio. Es muy interesante ver cómo se ha ido desglosando todo el ministerio de Cristo a lo largo de todas las eras, cómo se ha ido desglosando la historia de la humanidad y el plan de redención para con el hombre. Dice así: hace casi 2000 años, muy interesante, Elena estaba escribiendo esto en el año 1800 y algo, dice: hace casi 2000 años, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso.
que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el libro del rollo está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Atribuyéndole esto a Cristo, como vimos la semana pasada, cuando habla de un cuerpo me has preparado, ese es el nacimiento de Cristo. Ese es el engendramiento de Cristo. Cuando dice yo te he engendrado hoy, fue allí. Por primera vez con María. Allí fue el primer engendramiento de Cristo. Porque Él volvió a nacer. Se hizo un niño y un hombre. Y ya vamos a ver para qué. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Dice desde las edades, y comenzaron en un principio, en algún momento comenzó. No, desde las edades eternas ya estaba este propósito en el corazón de Cristo, desde siempre, porque Él anuncia y conoce el fin desde el principio. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. ¿Por qué? Porque si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. No podríamos. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. ¿Y cuál es una de estas figuras y símbolos? Aquí nos va mencionando, nos está poniendo en contexto. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. ¿Y no era Dios el que le hablaba a Moisés a través de la zarza ardiente? Pero aquí, ¿qué nos dice? Que Cristo apareció a Moisés en la zarza. Interesante, ¿verdad? A ver, qué contraargumento nos dirán ahora los antitrinitarios para decir no, que Cristo no es Dios? Porque si es Dios, o sea, negar eso es negar todo el plan de redención. Y negarlo a Él, obviamente, y perder la salvación. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. ¿A quién encerraba esta humilde planta? Al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Muy interesante también la misericordia del Señor, la misericordia de Cristo, de Dios Cristo, porque nos está diciendo que es Dios. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. Tiene mucho que ver también con la justicia impartida, ¿verdad? Cómo nos imparte también el Espíritu Santo, nos imparte la santificación. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplar. Así, Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Y aquí hay unas declaraciones que son irrefutables. Dios encarnado. ¿Más claridad que eso? Vamos a seguir más adelante. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad oculta, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel.
hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Esto es lo que se está estudiando con nuestro hermano Joaquín los días martes. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así, Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divino. Por lo tanto, aquí ya nos está mostrando otro símbolo de que todo el tabernáculo, todo el santuario, también representaba a Cristo, al morar junto con nosotros. Y sabemos que cada uno de los elementos del tabernáculo representan a Cristo, porque el tabernáculo era el cuerpo de Cristo, es el templo de Cristo. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdan esa frase? Y hablaba del templo de su cuerpo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. No es que antes no lo hiciera, porque Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Pero a partir de que Jesús vino a morar con nosotros es que nosotros sabemos que Dios sabe, porque Dios siempre lo ha sabido, pero Él condescendió con nosotros, el tomar la forma de hombre, Dios mismo encarnarse en un hombre para poder demostrarnos y demostrarle a todo el universo de que Él sabe lo que es vivir en un cuerpo humano, sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es luchar contra la oposición de Satanás, contra las huestes de las tinieblas. Él sabe. No necesitamos otro mediador, una Virgen María, un santo, no necesitamos un cura que confesarle. Cristo, el Hijo de Dios, el gran yo soy, sabe y simpatiza con nuestros pesares, conoce nuestro dolor, ve nuestra desesperación, nuestra frustración. Él sabe lo que nosotros necesitamos porque Él vivió como nosotros. Él no vino aquí a vivir como Dios para burlarse de nosotros y pisotearnos, ¿no? Porque Él no se complace en pisotear a los hijos de los hombres. Él vino a servir y a mostrarnos que es posible vivir sin pecar. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Él dice que es imposible que nosotros guardemos los 10 mandamientos, que nosotros seamos fieles a Dios, que nosotros renunciemos a las cosas que nos gustan, que nosotros podamos vivir una vida santa. Él dice que es imposible para nosotros. Y imputa, o sea, le echa la culpa al Creador de la caída de Adán y Eva, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Hoy en día nosotros vemos muchas personas que caen en estos engaños satánicos de cómo los demonios les mienten en sus propios pensamientos, diciéndoles que toda la maldad es culpa de Dios, o que todo lo que está pasando es culpa de Dios. Mira, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó a Satanás? Si Dios es tan bueno, ¿por qué creó un ángel que se iba a rebelar? Si Él es tan bueno. ¿Por qué Él permite que tanta gente muera si Él es tan bueno? Esas son las acusaciones de Satanás. Y Jesús había de desenmascarar este engaño, porque es un engaño en realidad. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Él vino a dar el ejemplo. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Era semejante solamente, porque
seguía siendo Dios. No podemos decir, no, Cristo vino igual como yo nací. Porque ¿alguno de nosotros nació del Espíritu Santo? Ninguno. ¿Alguno de nosotros tiene 24 cromosomas y sigue teniendo una vida normal? Imposible. Solamente Cristo fue porque Él es el gran yo soy. Pero aún así, Él no usó su divinidad, sino que Él ocultó esa divinidad detrás de su humanidad, detrás de la naturaleza humana que tomó, para vivir en una perfecta obediencia hacia el Padre. Y si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle minúsculo, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Como por ejemplo, no, Jesús esa tentación no la pudo vencer. Entonces Satanás se agarraría de esa tentación para decir, mira, viste, no se puede, ni tú pudiste guardarlo, ni tú pudiste ser obediente a ti mismo. Entonces, aquí es como nosotros vemos la maravilla de la vida de Cristo. Imagínense, nosotros no podemos ni dar ni 10 pasos sin equivocarnos, sin confiando en nosotros mismos, ¿verdad? O diciendo algo que está equivocado o pensando algo que no es correcto. No sé, vamos manejando y nos equivocamos de acceso, teníamos que salir en el siguiente y salimos antes. Errores pequeños. Son errores, nosotros no podemos ni dar ni 10 pasos sin equivocarnos. Jesús vivió 33 años sin equivocarse. No es para darle la gloria y Él no lo hizo para así envanecerse sobre nosotros y decir, mira, qué bacán que soy. Él lo hizo para que a través de ese triunfo que Él obtuvo, nosotros pudiésemos triunfar en nuestra vida también y poder compartir con Él aquel lugar en donde ya no habrá más tribulación. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Y ahí está. ¿Cómo Él venció? Bueno, ese poder que venía de lo alto, también nosotros lo tenemos aquí y se nos ofrece generosamente. O sea, tampoco que se nos va a mandar el 10% del poder que se le dio a Cristo, o el 5%. Está ahí al alcance de todos. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a vencer? Vencer es la fuerza que Dios nos da. ¿Cómo nos da su fuerza? A través del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, si nosotros rechazamos que Cristo es Dios, si rechazamos que el Espíritu Santo también es Dios, entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Si son dos de los agentes principales que están trabajando para nuestra salvación, antes del Padre, porque el Padre cumple otra función. Él dice, Cristo dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios, porque Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir. Y Él no vino a bajar el estándar de la ley de Dios, sino Él vino a elevar el estándar. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando Él menciona sobre el adulterio, ¿verdad? Cuando dice, les han dicho, no cometan adulterio, pero yo les digo que todo aquel que solamente mire a otra mujer y cometa adulterio con ella en su corazón, en su mente, o sea, te imagines con esa mujer ya teniendo relaciones o codiciándola, ya estás cometiendo un pecado. O sea, él rebajó el mandamiento o lo elevó más. Lo elevó. Y con el tema del día sábado, también. Él no vino a rebajar, no, mira,
El día sábado ya así, vayan, trabajen. Si quieren, bueno, si quieren van y van al supermercado y compren todo lo que quieran, porque toda la semana estuviste trabajando y el sábado es el único día que te queda libre para ir a la peluquería, sí, anda a la peluquería, sí. No, ¿qué es lo que hizo Jesús en el sábado? Él iba a la sinagoga, él curaba enfermos, él predicaba el evangelio, él estaba siempre en el servicio. Eso lo hacía todos los días, pero en especial lo hizo en el sábado también, para demostrar de que el día sábado es un día no para ganancia propia, sino para beneficio de los demás, para beneficio espiritual también, para crecer espiritualmente, para estar en comunión, en contacto con la naturaleza. Si voy caminando por el campo y veo un árbol de manzana y es sábado, voy y la saco y me la como. No hay problema con eso. Jesús mismo lo demostró. Ahora, si yo veo ahí un árbol de manzana y me pongo a cosechar ya manzana para después venderla, ahí ya hay un problema. Entonces, Cristo vino a elevar los estándares, Él no vino a rebajar los estándares. Volviendo al tema de la humanidad y la dignidad de Cristo, vamos a ver unas declaraciones muy fuertes que, bueno, muchos a lo mejor no van a estar de acuerdo con esto, pero es lo que está escrito. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Por eso es esta escalera simbólica que une el cielo con la tierra. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Y aquí están las dos caras de la moneda. Porque está bien, sigamos el ejemplo de obediencia, pero por nosotros mismos nunca vamos a poder alcanzar ese estándar. Nunca. Por eso, como hijo de Dios, como Dios mismo, como Dios con nosotros, nos imparte ese poder para que nosotros podamos obedecer. Nos da ese poder, nos capacita, nos quita nuestra debilidad y nos da su fortaleza. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué es lo que decía este versículo? Como lo habíamos leído anteriormente, esto está en Éxodo 3:14, si no me equivoco. Y Dios respondió a Moisés, yo soy, así dirás a los israelitas, ¿verdad? Yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. O sea, aquí está con una claridad meridiana. Y esto de es Dios manifestado en carne lo encontramos no solamente aquí, sino también en 1 Timoteo 3:16, para el que lo quiera buscar. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Recuerden que lo estudiamos. Y vamos a buscar 1 Timoteo 3:16 para que lo leamos directo y esto quede aquí registrado. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Por lo tanto, todo esto es un misterio y no lo vamos a comprender completamente hasta que estemos en la tierra nueva. Dios fue manifestado en carne. ¿Más claro? Dios fue manifestado en carne. Justificado por el Espíritu.
visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. A nosotros, ¿quién nos justifica? Cristo, ¿verdad? ¿Quién nos hace justos? Cristo. Pero Dios, manifestado en carne, el gran yo soy, Cristo, fue hecho justo por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos declara este versículo. Fue hecho santo por el Espíritu Santo. Porque Él no usó su divinidad para decir, ya, yo mismo me voy a recargar de poder para santificarme y sobreponerme a la tentación. Era Dios, pero no usó su divinidad. Él usó los mismos recursos que nosotros tenemos a disposición. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy interesante, hay otra cita también del Espíritu de Profecía que dice que hubiera sido una humillación casi abismal, no recuerdo cuál es la palabra que usa, pero una humillación muy grande para Cristo, el haber tomado la naturaleza humana, aun cuando Adán y Eva no habían caído en pecados. El revestirse de su naturaleza, en ese momento, ya habría sido una humillación. Pero Él tomó la forma de hombre cuando ya la humanidad estaba bajo 4.000 años de pecado. O sea, ya casi 4.000 años de pecado. Estaba totalmente degenerado el hombre. Había bajado su estatura, porque Cristo no vino con la estatura de Adán, pero sí es el segundo Adán, porque él no pecó, ¿verdad? Espiritualmente. Y esto lo vamos a profundizar en otros temas, si el Señor lo permite. Ahora estamos centrándonos más que nada en su preexistencia. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba con la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez sacerdote y la víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. El manto de Cristo, ¿de qué color era? La ropa que él usaba. Era blanca. Sus vestiduras eran blancas. Así como las del sacerdote común. Se quitó sus ropas sumos sacerdotales y se puso las del sacerdote común aquí en la tierra. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Esta cita a mí me gusta mucho. Yo cuando la leí la primera vez, me llegó muy profundo en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente. Me quedó allí, pero para siempre. Y quisiera que ustedes también, si tienen la oportunidad de poder estudiarla y si pueden memorizarla, mejor. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso el amor de Dios hacia nosotros por medio de su Hijo. Y la sumisión de Cristo también. Ese ejemplo es el que debemos seguir. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado.
Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dio a su Hijo unigénito, para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza humana. Por los siglos de los siglos, Cristo va a retener la naturaleza que adoptó, aquí su cuerpo de hombre, no en esencia, porque en esencia Él es Dios, pero en cuerpo Él va y ya lo tiene y lo va a seguir teniendo por siempre, su cuerpo humano. Las heridas en sus manos, la herida en su costado, la corona de espinas. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Aquí otra declaración, ya son lapidarias, ya van como 7 u 8, ya no las he contado, donde nos dice de que Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. Es Dios, Cristo es Dios. Y lo llevó al más alto cielo, de vuelta, donde ya él había estado y donde ya pertenecía. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. Cada declaración como que ya no hay más contraargumentos, la verdad. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Muy pocas veces nosotros llegamos a dilucidar de que somos parte de la familia celestial. Cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos el nuevo nacimiento, Cristo se vuelve también nuestro hermano mayor, pero a la vez también es nuestro Padre. Acerca de su pueblo, Dios dice, serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra. Porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer las potestades y las autoridades en las regiones celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. Y esto también muchas personas, a mí me han preguntado también, como también lo mencionaba Víctor, de que muchas personas dicen, ay, ¿cómo estás tan seguro de que todo esto no se va a volver a repetir? Que no se va a volver a repetir. Porque ya que Cristo va a mantener su naturaleza humana, por siempre va a llevar las marcas de la rebelión del hombre, de la rebelión de Satanás también, a nadie le van a quedar ganas de que todo eso se vuelva a repetir.
vamos a estar eternamente agradecidos. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador, con vínculos de unión indisolubles. Y ya para terminar, la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha obscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios por los hombres. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. ¿Cuál es este don inefable? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad es que al ver todas estas evidencias y al estudiar todo este tema, no nos lleva más que nada a agradecerle a Dios por darnos la luz que necesitamos para transitar y para poder estar en la verdad. Es un privilegio estar en donde en realidad se está dando el mensaje verdadero y uno se pone a pensar dentro de las 2500 y tantas religiones y creencias y doctrinas que hay en el mundo. Dios ha estimado a nosotros darnos este mensaje. No sé por qué, pero sí sé para qué. El Señor quiere usarnos. Quiere que nosotros llevemos este mensaje al mundo. Quiere que seamos sus representantes. Quiere que entendamos que Cristo vivió una vida sin pecado y que nosotros también podemos llegar a vivir esa vida. Y que a través de la fortaleza que Él nos brinda por medio del Espíritu Santo, podemos triunfar. Pero quiere que primero esa experiencia se viva en nuestras vidas. Y cuán difícil es si es que no estamos en constante oración. Por eso, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Y los insto también a que ustedes puedan seguir estudiando estos temas, que no se queden con lo que nosotros les hablamos, sino que ustedes también puedan ser partícipes de ir descubriendo nuevas cosas, de ir estudiando, escudriñando. Cada uno de nosotros tiene que ser un ávido estudiante de las Escrituras. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has brindado nuevamente la luz de tu palabra, la luz del Espíritu de profecía, Señor, el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, aclarando, Señor, nuestros conceptos, nuestros preconceptos que estaban errados. Nosotros rogamos en esta hora que seas tú, por favor, cada día de nuestras vidas instruyéndonos, que podamos aceptar y asumir la verdad y aceptarla por fe si es que no la entendemos, así como Marta, Señor, pero poder, sobre todas las cosas, transitar conforme a tu voluntad.
No tenemos poder en nosotros mismos para poder vencer, para poder triunfar. Cometemos errores, Señor. Pero queremos refugiarnos en ti para que seas tú el que nos eleva. Que seas tú el que nos fortalece, Señor. Que nos ayudes a aplicar más fe, Señor, para poder ser justificados, santificados, para poder ser llenos de tu gracia, Señor, y a la vez también ser participantes de la predicación del Evangelio. Quizás no podemos viajar a otros países en Medio Oriente, donde están las guerras, y ayudar a las personas que están allá, pero sí podemos hacer y podemos brillar en el lugar en donde estamos. Pero no con una luz propia, sino con una luz que provenga de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a vencer el yo y ayúdanos también a poder poner en práctica cada una de las lecciones que hemos aprendido aquí el día de hoy. Todas estas cosas nosotros las agradecemos, Señor, y las pedimos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén, Señor. Amén.